Buenos días, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Teniendo en cuenta la situación que nos encontramos atravesando, la situación de pandemia, del coronavirus que estamos atravesando, se hace imposible acceder a las escuelas porque las autoridades del gobierno han determinado cerrar los edificios para prevenir el contagio de este virus. Así que tuvimos que buscar nuevas alternativas para seguir el cursado de los contenidos que estaban previstos trabajar con ustedes este año. Tuvimos que adaptar esos contenidos para que ustedes lo realicen en sus hogares. Así que van a ir recibiendo progresivamente actividades acerca de los contenidos que estaban previstos, como les dije, trabajar este año en la escuela, en este primer año de secundaria de ustedes. Van a ir recibiendo actividades, en este caso, conmigo van a recibir actividades de lengua y literatura, por supuesto. Y van a tener que realizar esas actividades en sus hogares y enviármelas a mí nuevamente para que pueda verificar que la están haciendo, que están trabajando acerca de estos contenidos que estaban previstos. Bien, estas actividades que se le va a enviar van a estar dispuestas de la siguiente manera. Como primera medida, como pueden observar, estas actividades van a encontrar la primeramente lo que van a encontrar es la teoría acerca de este contenido que van a trabajar. Es decir, la explicación de qué se trata, en qué consiste, los conceptos, digamos, van a encontrar acerca del contenido que luego van a tener que realizar ejercicios. Bien, una vez que ustedes lean esta teoría, que es necesario que la lean para que después, para realizar las actividades, es necesario que comprendan ustedes, por eso es preciso que lean. Bien, después que lean todo eso van a encontrarse con los ejercicios que ustedes sí deben desarrollar en sus carpetas. Esto lo tienen que hacer, copiar en sus carpetas y realizar las consignas que se les solicitan. Bien, en esta oportunidad el tema que vamos a abordar van a ser las oraciones unimembres y bimembres. Bien, como primer punto para que ustedes puedan trabajar sobre estas oraciones es preciso que ustedes entiendan, comprendan a qué hace referencia el término de oración gramatical. Acá les presento a ustedes una pequeña definición de lo que significa una oración gramatical. Como pueden leer, acá les presento. En esta definición dice: una oración gramatical es una palabra o un conjunto de palabras con autonomía sintáctica. Esto quiere decir que se trata de una unidad de sentido que expresa una coherencia gramatical completa. La oración es el constituyente sintáctico más pequeño posible que puede expresar una proposición lógica. Bien, entonces hasta ahí está la definición de lo que es una oración gramatical. Podemos entender entonces que a la oración como una expresión con sentido, es decir, un mensaje que yo estoy comunicando de manera clara. Es un conjunto de palabras o una sola palabra que expresa un mensaje entendible,
se puede entender claramente, digamos. Bien, de la oración gramatical existen dos tipos de oraciones. Estas oraciones son las unimembres y las bimembres. Ahora vamos a conocer un poco de las características de estas oraciones. Bien, como ven acá, les presento las características que definen a una oración unimembre. Estas oraciones dice que están formadas por un solo sintagma, descomponible en sintagmas más pequeños o en palabras. Como ven acá tienen ejemplos. Y dice, fuera es un ejemplo, es una sola palabra. Y luego tenemos un sintagma, que fuera también es un sintagma, teniendo en cuenta que las oraciones están formadas en sintagmas. Pueden estar formadas de un sintagma o más. En este caso, las oraciones unimembres están formadas por un solo sintagma. Y no tienen verbos. Y tampoco se puede definir el predicado y el sujeto. El sujeto y el predicado no se distinguen en estas oraciones. Como ven acá tenemos entonces la palabra fuera, que es un sintagma y expresa un mensaje claramente, ¿no? Y después tenemos otro ejemplo que dice hasta mañana. Es un sintagma formado por dos palabras que no tiene verbo y tampoco tiene sujeto, como ven. También tenemos otro que dice a las 5, tampoco se puede distinguir en ella el sujeto y el predicado. Bien, ahora lo que vamos a ver es las características de las otras oraciones, es decir, de las bimembres. Estas oraciones son las que sí presentan verbo, a diferencia de las unimembres, las bimembres sí tienen verbos y están formados por dos sintagmas o dos partes, como ustedes lo quieran llamar, está bien de las dos formas, dos partes o dos sintagmas. Estas dos partes son, por un lado, el sujeto y por el otro lado el predicado. Es decir, por un lado vamos a encontrar al sujeto, por el otro lado al predicado. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es el elemento del cual se habla en la oración. Y el predicado es lo que se dice acerca de ese elemento. O sea, el predicado habla acerca del sujeto, que puede ser lo que hace, lo que dice, cómo lo hace y dónde lo hace. Bien, aquí también les presento a ustedes algunos ejemplos acerca de estas oraciones. Como ven, tenemos acá 3 oraciones de ejemplo. Juan llegó a las 12. Esa silla está muy bien hecha. No puedo ir a tu casa. Bien, en la primera ven claramente que Juan es el sujeto. Llegó a las 12 sería el predicado. Entonces tenemos dos sintagmas. Juan sería un sintagma, llegó a las 12, otro sintagma. Y ahí podemos evidenciar claramente, por un lado, Juan, que es el sujeto, y por el otro lado el predicado, que es llegó a las 12. Entonces, vamos a repasar entonces que Juan sería el sujeto y el predicado sería llegó a las 12. Y así tenemos la otra oración, también dice, esa silla está muy bien hecha. Tenemos esa silla, sería el sujeto, silla. Muy bien hecha sería el predicado. Bien, con respecto a estas oraciones, a las bimembres, hay que tener en cuenta este detalle, que hay oraciones que no presentan sujeto, pero que
que son consideradas de este tipo de oraciones, es decir, son consideradas oraciones bimembres. Dentro de este grupo de oraciones que no presentan sujetos, nos vamos a encontrar con dos tipos de oraciones. Por un lado, las oraciones que tienen sujeto implícito, es decir, no está a la vista el sujeto, nosotros no lo vamos a ver a la vista, tenemos que descifrarlo. Se sobreentiende claramente quién es el sujeto, ya lo vamos a ver con los ejemplos a continuación. Es decir, que tienen un sujeto omitido. Este tipo de oraciones son llamadas oraciones con sujeto tácito. Bien, aquí tienen dos ejemplos acerca de este tipo de oraciones que dice: tuve que comprar. Tuve que comprar. ¿Quién es el sujeto? A ver, vamos a preguntarnos. ¿Quién fue a comprar? A ver, tuve que comprar. Se distingue claramente que yo fui a comprar. Yo fui a comprar. Si yo digo, por ejemplo, si yo digo, vos fuiste a comprar, es totalmente diferente. No va a pegar, digamos, no tiene coherencia la oración si yo digo, vos tuve que comprar. No. Por lo tanto es yo. Soy el sujeto. Yo tuve que comprar. Bien, después viene otro ejemplo que dice, nos acordamos de eso. Bien, acá si yo digo, nos acordamos de eso, claramente es una oración que no expresa un mensaje completo y claro y coherente, por supuesto. Entonces el sujeto no es yo. Sería nosotros nos acordamos de eso. El sujeto sería nosotros y el predicado sería nos acordamos de eso. Bien. El otro tipo de oraciones que no presenta sujeto son las oraciones impersonales. Este tipo de oraciones no expresa ni explícitamente ni implícitamente, es decir, que no van a encontrar de ninguna manera un sujeto dentro de estas oraciones. Aquí yo les dejo dos ejemplos para que vean. Están tocando la puerta. Se dice que él era muy malo con ella. Bien, hasta ahí ustedes pueden ver que no presentan claramente sujeto a estas oraciones. Así que, como les dije, entonces, la diferencia entre las oraciones unimembres y bimembres están en que las unimembres no tienen verbos y no se puede distinguir un sujeto y un predicado. Las bimembres tienen verbos y tienen un sujeto y un predicado. Esa es la principal diferencia entre estas oraciones. Bien, para una mejor comprensión, yo aquí les sugiero que vean este video si tienen internet, que sé que la mayoría tiene acceso a internet, por eso mismo les envío este videito para que lo vean para una mejor comprensión. Hacen clic sobre la oración en color azul y subrayado que se encuentra aquí. Hacen clic arriba y van a poder ver el video en YouTube. Ven, ahí está cargando. Bien. Ahí lo van a poder ver ustedes, lo pueden ver tranquilos, lo miran bien para comprender mejor. Continuamos, bien. Hasta allí vimos la teoría, es decir, lo que es una oración, lo que es una oración unimembre, lo que es una oración unimembre. Perdón, lo que es una oración unimembre y lo que es una oración bimembre. Las diferenciamos bien. Así que ahora es momento de realizar las actividades
los ejercicios que deben copiar en sus carpetas y realizarlos. Como primer punto, les dice, lee el siguiente texto y sepáralo en oraciones, incluido el título, y subraya las que no tienen verbo. Bien, el texto que ustedes tienen que leer es este. Es un texto muy breve, es la leyenda de la flor del Irupé. Lo vamos a leer un poquito, después ustedes lo leen bien detenidamente y se fijan bien dónde hay una oración, dónde comienza una oración y dónde termina. Dice, Pita, el mejor guerrero guaraní, salió de casa. Era de tarde. ¡Qué sorpresa! En el bosque, Pita vio a una jovencita bellísima y vanidosa. Su nombre era Maroti. La joven pidió una prueba a su enamorado. Maroti tiró su pulsera al río. Pita nadó por el río correntoso. La pulsera se hundió muy profundamente en las aguas. El joven nunca regresó. Maroti nadó para buscarlo y se hundió. En ese lugar nació la flor del Irupé. Bien, esta es la breve leyenda que ustedes tienen que leer, y como primer tarea ustedes van a tener que separar esta leyenda en oraciones. Es muy breve el texto, así que no hay muchas oraciones, no van a tener mayores dificultades para poder separarlo. Después de separar las oraciones van a tener, acuérdense que también les dice que el título deben separar en oración. Bien, el título también es una oración, no hay que separarlo, mejor dicho, hay que marcarlo como una oración al título, para que entiendan mejor. Luego de realizar esto van a tener que subrayar. ¿Cuál van a subrayar? Las oraciones que no tienen verbo. Las que no tienen verbos dijimos que son las oraciones unimembres. Entonces van a tener que subrayar estas oraciones, las unimembres que no presentan verbos. Bien. En el punto 2 tienen dos consignas. El punto A dice: transcribe las oraciones del texto del punto 1, incluido el título, y clasifíquelas en oración unimembre o en oración bimembre en el siguiente cuadro. Bien, acá lo que van a tener que hacer es realizar en sus carpetas un cuadro similar a este que yo les presento acá. Y van a tener que clasificar esas oraciones que marcaron, que separaron en la leyenda de la flor del Irupé. Como ven, por un lado van a tener que clasificar las que ustedes consideren que son oraciones unimembres, que como ya les dije, tienen que fijarse que no tengan verbos, no tienen que tener verbos esas oraciones. Por el otro lado van a tener que clasificar las oraciones bimembre, es decir, que van a tener que clasificar en este cuadro, en la parte de oraciones bimembre, van a tener que colocar, escribirlas a las oraciones que tienen verbo y que presenten sujeto y predicado. Bien. El punto B de la consigna número 2 dice: señala el sujeto y el predicado en las oraciones bimembres. Bien, acá yo les presento un ejemplo para que ustedes tengan idea de lo que tienen que realizar. Dice:
Pita, el mejor guerrero guaraní. Esa es la primera oración que aparece en la leyenda. Pita claramente es el sujeto en esa oración. El mejor guerrero guaraní es el predicado. De este modo, similar como está esta oración, van a tener que hacer con el resto de las oraciones bimembres. Así, guíense por el ejemplo que les presento y señalen por un lado el sujeto y por el otro lado el predicado de estas oraciones. Bien, como última consigna que deben realizar, dice: observen la foto que acompaña a la leyenda de la flor del Irupé y descríbanla literalmente empleando solo oraciones unimembres. Bien, en este punto ustedes lo que van a tener que hacer es observar esta foto que aparece aquí junto a la leyenda de la flor del Irupé y van a tener que describirlas. El punto les dice, la consigna mejor dicho, les dice: observen la imagen y descríbanla literalmente utilizando solamente oraciones unimembres. Es decir, que van a tener que describirla usando oraciones que no presenten verbos. No van a tener que tener un sujeto y un predicado estas oraciones, así que tengan en cuenta eso. Bien, esas son las consignas que se le plantea para trabajar el tema de las oraciones unimembres y bimembres. Vamos a hacer un breve repaso para que les quede más claro. Bien, como primer punto, como primera medida dijimos que presentamos la definición de la oración gramatical, que una oración gramatical es una palabra o un conjunto de palabras que expresa una idea clara, que se puede entender. No es lo mismo que presentar una imagen no expresa un mensaje claro, no encierra una idea clara como lo expresa una oración con sentido, que sea coherente. Así que una oración es una palabra o un conjunto de palabras que expresan una idea clara. Bien. Después dijimos que de las oraciones existen dos tipos de oraciones. ¿Cuáles son estos tipos de oraciones? Por un lado están las unimembres. Las unimembres son las que no presentan verbo y están formadas por un solo sintagma que se puede descomponer en sintagmas más pequeños o en palabras. Y no se puede distinguir el sujeto y el predicado en este tipo de oraciones. Y como les dije, acá les presento ejemplos, así que pueden guiarse para ver cómo son las oraciones unimembres. Después tenemos las oraciones bimembres, que es todo lo contrario a una oración unimembre. Una oración bimembre tiene verbo y están compuestas por dos partes o dos sintagmas, que son el sujeto y el predicado. El sujeto es el elemento del cual se habla en esa oración y el predicado es lo que se dice de ese elemento, cómo lo hace, con quién lo hace. Todo eso es el predicado, eso es el predicado del sujeto. El predicado es, digamos, lo que, como les dije, es lo que habla acerca de ese sujeto, qué es lo que hace. Entonces podemos distinguir claramente en estos ejemplos que vemos, Juan es el sujeto. Llegó a las 12, ¿qué hace Juan? Llegó a las 12. Entonces el predicado de ese sujeto va a ser llegó a las 12. En esa oración podemos ver claramente. Están muy bien definidos las partes de esta oración. Juan, el sujeto, llegó a las 12, el predicado.
Bien. Como ya les dije, tienen que tener en cuenta que dentro de las oraciones bimembres podemos encontrarnos con oraciones que no presenten sujetos. Pero estas oraciones son bimembres. Hay que tener en cuenta esto y hay que saber descifrar en el caso de estas oraciones. Por un lado tenemos a las oraciones que no tienen sujeto a la vista. Pero se sobreentiende quién es el sujeto. Estas oraciones son las oraciones con sujeto tácito, así se las llama, tienen omitido el sujeto. Y yo acá en estos ejemplos les presento que claramente se puede evidenciar quién es el sujeto. Tuve que comprar, y el otro ejemplo que les presento es, nos acordamos de eso. En estos ejemplos claramente ustedes pueden evidenciar quién es el sujeto. Así que hay que saber quién hace la acción, hay que preguntarse. Y ahí se puede, a partir de allí se puede descifrar quién es el sujeto. Bien, por el otro lado van a encontrarse con oraciones que ya les dije, son oraciones impersonales. Este tipo de oraciones son oraciones que no presentan ni explícitamente ni implícitamente, carecen de sujeto estas oraciones, pero son oraciones bimembres. Tengan en cuenta esto. Bien, entonces después que lean toda la teoría acerca de las oraciones unimembre y bimembres, tienen que hacer estas actividades que ya les dije, que tienen que realizarlas en sus carpetas. Van a tener que leer bien, fíjense. El punto 1, como les dije, van a tener que separar estas oraciones que aparecen en la leyenda de la flor del irupé y luego subrayar las que no tienen verbo. Bien, en el punto 2, como primer punto, tienen que transcribir estas oraciones que separaron, clasificarlas en este cuadro si son oración unimembre o oración bimembre. Luego van a tener que señalar, en el caso de las oraciones bimembre, van a tener que señalar el sujeto y el predicado. Aquí tienen un ejemplo para que ustedes se guíen. Y por último van a tener que observar la imagen que acompaña la leyenda de la flor del irupé y describirlas utilizando solamente oraciones unimembres, es decir, oraciones que no tienen verbo y que no tienen sujeto y predicado. Bien, estas son las actividades que tienen que realizar para comprender acerca del tema de oraciones unimembres y bimembres. Es importante que lean primero la teoría, porque si no después no van a comprender, no van a entender para poder realizar las consignas que se le plantea. Bien, después que terminen de realizar estas consignas, me gustaría a mí que me envíen, que graben un videito. En este video pueden contarme qué les pareció el tema, a ver qué fue lo más fácil, qué fue lo más difícil, qué se le complicó entender. Lo pueden hacer también, si no lo quieren hacer en un video, lo pueden hacer en un escrito, pueden escribirlo en sus carpetas y luego me lo envían a mí, que ya saben que lo pueden hacer por WhatsApp. Bien, la intención de que me comenten qué les pareció, qué fue lo más fácil, qué fue lo más difícil, es para saber qué dificultades tuvieron y poder ayudarlos, poder orientarlos para que comprendan mejor. Bien, como ya saben ustedes, ante cualquier duda que se les presente, que tengan acerca de las consignas, me las tienen y me las pueden plantear a mí vía WhatsApp, que es nuestra vía de comunicación más frecuente que tenemos, así que no duden en consultarme, trabajen, realicen las actividades. Es importante que podamos avanzar con los contenidos que
estaban previsto trabajar este año en la escuela, para no atrasarnos, para después, cuando nos volvamos a reencontrar, podamos seguir avanzando en el cursado del primer año de secundaria de ustedes. Espero sus producciones, sus trabajos y como les dije, ante cualquier duda me consultan. Muchas gracias y espero sus trabajos. Saludos.